expediente 4742-2023, proceso de amparo, presentado por Gabriela Vidarte Mata contra el presidente de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Salud. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por hechos la señora Gabriela Vidarte Mata. Asimismo, su abogado, el doctor Iván Oré Chávez. Por la parte codemandada, en representación de la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, informará la abogada Karina Milagros Zavala Montero. Y por la otra parte codemandada, en representación de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, informará el abogado Víctor Julián Oliveros Quiñones. Muy bien, por la parte accionante, Gabriela Vidarte, 3 minutos. La ley no ampara el ejercicio abusivo de poder. Mi petitorio radica en que se debe establecer parámetros y límites ante el descontrolado abuso de poder por parte de los demandados, que emiten leyes de menor jerarquía que vulneran y desnaturalizan la Constitución, violan y transgreden derechos fundamentales, sobre todo los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 11, 22, 23, 27, 39, 44, 51, 55, 118, 137. Afectan de manera impactante mis derechos constitucionales. Yo tengo una desventaja. Soy paciente atópica, alérgica. El uso de una mascarilla en 3 minutos me causa hipoxia, disnea, mareos, me desmayo. Una vacuna que no sea eficazmente corroborada en mi condición de salud me acabaría con mi vida. Ellos, en sus leyes draconianas, obligan a matarme. En marzo del 2020, un viaje a Estados Unidos por chequeo de salud que me duraría 5 días se convirtió espantosamente en 602 días que destruyeron con mi vida, la de mi familia, porque yo soy el sustento de mi familia. Mi madre en esa época casi muere, coaccionada a vacunarse para poder comprar víveres. Los denunciados piden la sustracción de la materia en su teoría, pero en la práctica, la semana pasada se me negó el acceso a la atención de salud. En la puerta de todos los hospitales de Lambayeque dicen que tengo que ponerme una mascarilla. De lo contrario, no me dejan ingresar. Para colmo, una vez que ingreso, después de lidiar con los de seguridad, el médico sale y me dice, si tú no te pones una vacuna, yo no te voy a atender y no entras a mi consultorio. Todos estos abusos de poder por parte de los demandados, de los cuales yo solicito que se deje sin efecto estas leyes abusivas que transgreden derechos fundamentales, que se controle y se detenga el ilimitado abuso de poder, que pongan parámetros para que ellos no puedan crear leyes abusivas, arbitrarias, discriminatorias, que vulneran los derechos fundamentales, constitucionales y hasta nefastas. Son decretos nefastos. La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, en su artículo 3 y 6, dice que el interés del bienestar de una persona debe tener la prioridad con respecto al interés colectivo y además que a nadie se le puede obligar a una intervención médica, preventiva, diagnóstica o terapeuta en contra de su voluntad. La obligatoriedad que ellos imponen los demandados es inconstitucional. A mí me siguen obligando, me siguen coaccionando al poner una vacuna a pesar que yo soy una paciente que me descompenso en 3 minutos, no escuchan razones. Yo pido que ustedes como tribunos del Tribunal Constitucional detengan este abuso leonino por parte del Estado, que se cree que tiene un poder ilimitado, que vulnera derechos fundamentales. En estos últimos minutos, el derecho tutelar es pro homine, pro libertate. Yo pido que se declare fundada mi demanda en todos sus aspectos, más el pago de costos, porque el abuso cometido por estos señores es inconstitucional. Sus leyes son inconstitucionales, vulneran mis derechos fundamentales. Muchas gracias. Muy bien, señor abogado, tiene 3 minutos. Le pido que, en todo caso, en vista de que la abogada del informe de hechos ha alegado también temas jurídicos, no se repita, ¿no? Si va a adicionar, sean temas nuevos que permitan formar opinión para la presente causa. Adelante, tiene 3 minutos. Sí. En la presente causa solicitamos que se declare fundado recurso grave constitucional y por lo tanto también fundada la demanda. Lo que ha sucedido aquí es que
se ha pedido la aplicación de los decretos supremos emitidos durante la emergencia COVID, que restringían derechos civiles y derechos laborales de las personas, condicionándolos a una vacunación. Lo que ha sucedido es que esos decretos se han derogado y han declarado la sustracción de la materia, lo cual no es una figura constitucional. Eso solamente es una figura del proceso civil. Y lo que ha pasado es algo muy común en las sentencias constitucionales: invocar el artículo 1 del Código Procesal Constitucional y después, en la práctica, no aplicarlo. El artículo 1 establece bien claro que cuando cesa una afectación, por más que la afectación cese o el daño sea irreparable, lo que prosigue es verificar si se dio o no una infracción constitucional. No declarar la sustracción de la materia. Eso es algo civil, no es constitucional. Constitucionalmente se ve si hay afectación constitucional o no cuando ésta cesa. Eso por lo general, desgraciadamente, no se hace, porque si se hiciera, porque el Estado, cuando hace una afectación constitucional, por lo general el Estado, cuando es emplazado, trata de borrar toda evidencia. Entonces lo que viene aquí no es declarar sustracción de la materia, sino verificar si cuando el Estado cometió esa afectación implicó una infracción constitucional y declarar la existencia de esa infracción, por más que haya cesado o el daño sea irreparable. Eso no se hace, desgraciadamente, en los procesos constitucionales, a pesar de que el artículo 1, que es el primer artículo, lo dice. Es el primer artículo del Código y es el primer artículo que no se cumple, pero se invoca en casi todas las sentencias. No es la primera vez que veo esto. Entonces, lo que pedimos es eso, es que se declare fundado el recurso, que se declare fundada la demanda y que se examine la afectación constitucional de los decretos que se dieron durante la emergencia COVID, si afectaban los derechos laborales y los derechos civiles de las personas, condicionando a las personas a ejercer sus derechos a cambio de una vacunación, que en la ley era facultativo, pero a pesar de que la ley estableció que era facultativo y que no era obligatoria, en la práctica un decreto de menor jerarquía establecía que si la gente no se vacunaba, simplemente no podía contratar laboralmente, ni podía contratar en un mercado o una galería para conseguir sus comidas, sus recursos, lo cual, claro está, es un abuso. Por lo tanto, el petitorio establece la interdicción de la arbitrariedad en el artículo 200 de la Constitución. Está en el petitorio. Y eso es justamente la interdicción de la arbitrariedad. Verificar la infracción constitucional de estos decretos. Concluya, honor. Sí, eso sería todo. Conforme. Señorita abogada, 3 minutos. Muchas gracias, muy buenos días con todo. Señor miembro del presidente del Tribunal Constitucional, procedo a realizar el informe oral a favor de mi patrocinada Ministerio de Salud en atención a la sentencia que es materia de agravio que declaró improcedente en la demanda de acción de amparo contra la inaplicación del Decreto Supremo 174/2021 PCM, en el cual se adoptan medidas sanitarias concordantes y proporcionables con la Organización Mundial de la Salud. Como es de conocimiento público, el 16 de marzo del 2020, pues estuvimos en un estado de emergencia sanitaria, por lo cual, a través de una alerta epidemiológica, establecieron ciertos parámetros que han sido, de acuerdo al artículo 7º y 9º de la Constitución, amparados por el ente rector, determinándose un plan de contingencia y de medidas sanitarias para determinar y salvaguardar la salud pública que se venía dando en el Perú. Esto fue derogado en atención al Decreto Supremo 130/2022 PCM en octubre del 2022. Por lo tanto, es que tanto el juzgado, el ACUO en primera instancia y la Sala Constitucional han determinado que efectivamente se ha sustraído la materia, porque tengamos que tener en cuenta que el objeto de la litis es la inaplicación de un decreto supremo que a la fecha ya ha sido derogado, Decreto Supremo 130/2022. Es por ello que nosotros consideramos que las sentencias venidas en grado han determinado una valoración adecuada y la aplicación del artículo 13 del Código Procesal Constitucional, estableciendo que se han valorado todos los medios probatorios en conjunto, además de los informes epidemiológicos emitidos por el Ministerio de Salud, concordantes también con la Organización Mundial de la Salud, los cuales dan una proporcionalidad y razonabilidad a este tipo de medidas sanitarias para salvaguardar la salud pública, la misma que tiene ponderación sobre el derecho individual.
del accionante. Asimismo, por el principio de predictibilidad de las decisiones judiciales, tenga en consideración que ya vuestro ilustre tribunal ha emitido en el expediente 4669-2022 acción de amparo y en el expediente 233-2022 sobre la sustracción de la materia sobre esta inaplicación de estos decretos supremos que a la fecha se han visto derogados. Muchas gracias. Bien. ¿Va a informar el abogado también? Sí, PCM. Adelante. Muy buenos días, con la venia, señor presidente. También para abundar otros comentarios, ¿no? Sí, Jurídico. vengo en representación del presidente de la República. Solamente para señalar y sostener, señor magistrado, de que no hay ningún derecho fundamental absoluto. Todo tiene límites ante las circunstancias que se pueden dar. El cuestionamiento, señor magistrado, hemos escuchado no solamente en la audiencia, sino también en el proceso judicial anterior, está relacionado a un hecho de que supuestamente se le estaría obligando a vacunarse. Sin embargo, señor magistrado, los decretos supremos en materia de controversia en ningún momento señalan o sostienen esa obligatoriedad, sino que estas normas que han sido emitidas de acuerdo a la situación mundial que se vivía, pues señalaba ciertas situaciones de restricciones. ¿Buscando qué? Buscando sostener la salud pública de manera general. Es más, señor magistrado, la parte demandante, si bien es cierto, señala y sostiene de que padece ciertas situaciones de salud. Sin embargo, advertimos de que presentó un certificado médico emitido por un médico de Estados Unidos. Sin embargo, ese certificado no tiene una validación, señor magistrado, de acuerdo a lo que establecen las normas de salud, ya que para que tenga validación un certificado médico necesita cumplir ciertos requisitos administrativos no contemplados en la Directiva 15 GC de Salud 2014 y entre otros, ¿no? Para que pueda ser valorado y estimado en un proceso. Siendo así, señor magistrado, a fin de no ser redundante, solicito que en atención al principio de predictibilidad de resoluciones judiciales y considerando que su judicatura y el Pleno también haya señalado de que estas normas emitidas por el Estado peruano no vulneran ningún derecho, han sido emitidos conforme a ley y en atención a la situación que nos encontrábamos, no estamos evidenciando una vulneración de derecho fundamental alguno y menos que esta norma haya sido emitida contrario a derecho. Muchas gracias. Bien, señor abogado, un minuto. Ya. La otra parte establece sobre un certificado extranjero, pero me habla de que está sometido a la Organización Mundial de la Salud, que es un ente extranjero, pero no me muestra ningún acuerdo que haya sido refrendado por un expediente legislativo para decir que se va a atener a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Es más, hasta ahora esto no existe. Y las normas sobre reglamentos sanitarios internacionales de la Organización Mundial de la Salud no están basados, hasta donde he podido verificar, en un acuerdo que esté debidamente refrendado por el Congreso. No aparece eso. Por eso es una incongruencia decir que no va a aceptar el certificado médico del extranjero, pero acepta dictámenes de la Organización Mundial de la Salud que no hay acuerdo que esté refrendado y que esté con un expediente legislativo para ser insertado en el ordenamiento jurídico. No aparece. Muy bien, señor abogado, un minuto. Ninguna réplica, doctor. ¿Perdón? Ninguna réplica, doctor, porque no tiene relación directa con el caso de materia. Con el puesto empieza la causa al voto. Perdón, corrección. Va a preguntar el magistrado Domínguez. Señor abogado Iván Moré, Sí. la accionante, la beneficiaria, haya o no pandemia, no puede usar mascarillas, ¿correcto? Sí. Ya. En segundo lugar, el abogado de la otra parte, Víctor Julián Oliveros, ha señalado que no hay derechos absolutos. Los derechos son relativos. Corresponde al Tribunal Constitucional restaurar el equilibrio si este equilibrio ha sido vulnerado. Equilibrio de derechos, equilibrio de poderes. En este caso, ¿no cree usted que, correcto, hay de por medio la salud de su patrocinada? Y ante esa situación de la pandemia, y hoy ya no es así, ¿no le corresponde al Estado en su poder tuitivo de implementar algunas medidas que restrinjan legítimamente los derechos? Esa es la pregunta. Los derechos no se pueden restringir a no ser que estén debidamente motivados. Ningún decreto supremo estaba debidamente motivado y solamente son reglamentos. La ley era bien clara, es facultativo y no es obligatorio, 31.091. La ley era bien clara.
no establece la obligatoriedad. Y los decretos supremos, para que estén motivados, debió la otra parte presentar los oficios en los cuales se motivaba, y los oficios aparecen mencionados en los mismos decretos supremos. De los oficios que he podido leer y podido pedir a la MINSA, la mayoría se basan en simulaciones por computadora. Sí, para mí eso no es una motivación. Ya, gracias. ¿Algo que quieran agregar? Ya. Con lo expuesto, avisa la causa al voto.